con corriente alterna. Y en corriente alterna está cambiando la polaridad de forma cíclica, ¿cierto? Y en el caso de Chile, 50 veces por segundo. Entonces ya esa definición de polaridad no nos sirve. Porque en un instante va a ser positivo y en otro instante va a ser negativo. Entonces la polaridad en los transformadores se refiere a la polaridad instantánea que tienen los terminales. Por ejemplo, en un instante del hemiciclo, esto es positivo y una de las formas de marcar eso es mediante un punto. Y se hacen pruebas para determinar la polaridad. O sea, siempre los transformadores debieran, sobre todo los de uso industrial, debiera estar marcada la polaridad. Y cuando no esté marcada, hay que hacer ensayos para determinar la polaridad. ¿Por qué? Porque la polaridad es muy importante cuando se trata de apilar transformadores. Porque cuando la capacidad de un solo transformador no es suficiente para alimentar una carga, podemos poner dos transformadores, ya sean paralelos o en serie, dependiendo si lo que necesitamos es corriente o necesitamos más voltaje. Si los ponemos en serie, sumamos el voltaje, pero se mantiene la misma corriente. Ahora, si los ponemos los dos bobinados secundarios en paralelo, mantenemos el voltaje y sumamos la corriente. Y eso también es válido para transformadores diferentes, que podríamos tener dos transformadores con sus correspondientes primario y secundario. Por ejemplo, aquí, suponiendo que aquí tenemos 220 ohms, si los queremos apilar, ¿cierto? Formar un banco de transformadores, se llama banco de transformadores. Vamos a conectar el primario. Ya. Entonces ahí estarían ya alimentados los dos con 220. Y aquí tenemos dos tensiones. Ahora, suponiendo que sean 100 volts. 100 volts. Ahora, aquí donde existe la posibilidad de conectarlos, ya sea en serie o en paralelo. Si yo los conecto en serie, tengo que considerar la polaridad instantánea, los puntos. Por ejemplo, vamos a suponer que este es positivo, una marca, y este tenemos una marca. Ahora, acá va a depender de las conexiones internas. El positivo en un cierto instante puede estar arriba o puede estar abajo. Y ahí está el problema. Que a veces lo desarman y no son cuidadosos. Conectan los cables al revés, como dicen los transformadores, como es alterna de lo mismo. Pero cuando trabaja independiente el transformador no importa. Cuando es un solo transformador. Pero cuando ya son dos o más transformadores que se van a poner se van a apilar para formar un banco de condensadores, es importante conocer la polaridad. Entonces, suponiendo que esa prueba se hizo, y aquí estarían marcadas las polaridades. Aquí están los puntos. Entonces, cuando en un instante del hemiciclo este es positivo, este también es positivo. Y cuando este es positivo, este que no tiene punto va a ser negativo. Entonces, conocemos la polaridad instantánea. Si los queremos conectar en serie, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir este que va a ser en un instante va a ser negativo, lo vamos a unir con este que en el mismo instante este va a ser positivo, para que se sumen los voltajes. Y aquí vamos a sacar el voltaje de salida del banco de transformadores. Y aquí se estarían sumando voltajes. ¿Cuántos tendrían? 220. 200. Porque
sea, es una posibilidad de conectarlo. Ahora, si lo que yo necesito son los 100 volts, pero con mayor capacidad de corriente, debo ponerlo en paralelo. Entonces, eso voy a poner aquí y voy a conectar punto con punto, porque si lo pongo cambiado, puede ser un tremendo cortocircuito con el doble de voltaje. Un tremendo cortocircuito. Entonces, por eso es importante la polaridad instantánea. Ahí voy a unir esto con esto. Bueno, aquí voy a tener 10 amperes. La que entrega, o sea, la corriente 1, este es el transformador 1, este es el transformador 2. La corriente 1 va a ser 10 amperes, máxima 10 amperes. Y el transformador 2 también va a aportar 10 amperes y 2. ¿Y la I total cuánto va a ser? 20. Con 100 volts. Con 100, no sé. Voy a tener un banco de 100 volts y que tiene capacidad para entregar 20 amperes. Entonces, ahí está esa es la importancia de conocer la polaridad. Bueno, y esto del transformador es más fácil. Imagínense el trifásico. Es más importante, porque si no respetamos las polaridades, queda la embarrada. Si es que lo vamos a interconectar, ya sea de una forma u otra. Volviendo al transformador que tenemos arriba, aquí se aplica lo mismo. Es como si tuviéramos dos transformadores, porque tiene dos devanados iguales que los podemos conectar en serie o en paralelo. Si las polaridades serían estas, yo puedo conectar en serie y tendría 220. Una posibilidad. Y la otra posibilidad es que conecte los secundarios en paralelo y tengo 110 volts. Tendría una salida de 110 y conecto este arriba punto con punto y no punto con no punto. Y tendríamos 110 volts con el doble de corriente. De ahí la placa dice Dos corrientes, sí, 9.1 y 4.5. claro. En realidad es 4.55. Ahí subo el 9.1. Claro. Que ahí le faltó. Es que le pusieron un decimal más. Pues si hubieran puesto dos decimales, tendría que haberle gustado. 5. 4.55. Al sumarlo, da 9.1. Entonces, eso significa que cada unidad puede entregar 4.55 amperes. Entonces, 4.55 amperes. Esta otra también puede aportar 4.55 amperes. Y aquí tendríamos 9.1 entregado a una carga. La carga máxima que puede soportar el transformador, que sería 9.1. Entonces, si lo conectan paralelo, me va a entregar 9.1, porque se está sumando las dos corrientes. Correcto. Pero el voltaje sería 110, ¿no? Correcto. Ya. Y si ustedes multiplican, si ustedes lo conectan en serie o en paralelo o en secundario, les va a dar la potencia que dice Los 1000 voltios. la potencia aparente, que son 1000 volt-amperes o 1 kV-ampere, un kV. ¿Estamos?
es la impedancia interna. La impedancia interna es la que limita la corriente de cortocircuito. Vamos a conocer la corriente del primario y del secundario en condición de falla. Ahora, si no hay condición de falla, vamos a saber si le aplicamos una carga de tantos amperes, vamos a saber cuánto va a bajar el voltaje, porque el voltaje no se mantiene constante. En vacío tiene un valor y cuando le aplicamos carga, baja. ¿Por qué baja? Producto de las pérdidas internas del transformador. Todas las máquinas tienen pérdidas. El transformador es la máquina que tiene menos pérdidas de todas. ¿Por qué? Porque es estática, no hay piezas móviles. Los motores tienen un porcentaje mayor de pérdidas, el rendimiento es más bajo. ¿Por qué? Porque también hay elementos mecánicos involucrados. Pero acá no, es todo hecho. Entonces, de todas las máquinas que existen, esta es la que tiene menos pérdidas debido a que es una máquina estática. No hay factores mecánicos. Bueno, eso es como un paréntesis. Entonces, conociendo el circuito equivalente, nosotros podemos calcular el rendimiento, podemos calcular la regulación de voltaje, a cuánto baja el voltaje cuando se le aplica una carga. Y mientras más carga, más baja. La curva de carga normalmente tiene esta forma de un transformador. Aquí ponemos la corriente de carga y aquí ponemos el voltaje secundario de salida. En vacío, cuando la corriente es cero, va a tener un valor de voltaje, suponiendo que sean 110 voltios. Pero si le aplicamos carga, por ejemplo, un cierto 1 y 1, el voltaje ya no va a ser 110, sino que va a ser un cierto valor X. Y así para 1 y 2, vamos a tener 8 valores de voltaje. Y así vamos a tener más valores. Normalmente no están en constante vigente, porque si no sería muy malo el transformador. Pero sí baja. Entonces, si después unimos esto, va a ser aproximadamente una curva descendente. Esa sería la curva de regulación de carga. ¿Y de qué depende que baje más o menos? De los parámetros internos del transformador. ¿Y cuál era el circuito equivalente del transformador? El circuito equivalente tenía esta forma. Aquí está el voltaje primario y teníamos el voltaje secundario referido al primario. Y aquí se conectaba la carga. Aquí teníamos esto que está en paralelo, representa las pérdidas del núcleo. Y esto representa las pérdidas de las bobinas. Esta es la resistencia 1, la resistencia óhmica de la bobina primaria, R2, la resistencia óhmica de la bobina secundaria. Vamos a tener las pérdidas por dispersión. Esto va a ser X1, que recibe el nombre de reactancia de dispersión, que representa lo que se pierde del flujo magnético, porque siempre el flujo magnético en el núcleo siempre sale algo hacia el aire, entonces eso es energía que se está perdiendo. Está representado por esto, este sería X2, y como este circuito está referido a uno de los lados, puede ser al lado primario o al lado secundario, aquí le ponemos prima para indicar que estos valores están referidos. O sea, estamos considerando la razón de transformación. Y acá tendríamos la resistencia que representa las pérdidas en el núcleo. ¿Cuáles son las pérdidas del núcleo?
corrientes parásitas del fuga. ¿Ah? ¿De fuga? No, las de fuga las tenemos aquí. No, la bobina. Las parásitas y debido al ciclo de histérisis. Y esos están representados por esta resistencia y las pérdidas se miden en muertes. El compañero que me habló. Tenía la duda a cuál entrar. Pero es del 2, estamos seguros. Bueno, en el laboratorio 2, el que está a continuación. Y esto sería la reactancia de magnetización, que es la que hace posible que se magnetice el núcleo para que pueda funcionar. Entonces, esta sería pérdida. Este también sería pérdida porque representa el núcleo que sea el flujo que se pierde. Esta sería la pérdida hacia el núcleo. Pérdida de la bobina primaria, pérdida de la bobina secundaria. Y esto es la reactancia de magnetización. Porque si no se magnetiza el núcleo, no hay inducción de primaria o secundaria. Entonces se realizan pruebas para determinar esos parámetros. Y conociendo ya los valores de esos parámetros, nosotros podemos hacer todo tipo de cálculo y predecir el comportamiento, que después se puede verificar de forma experimental que los valores que nosotros calculamos están bastante parecidos a los que calculamos. Bueno, este es el circuito equivalente exacto referido a uno de los lados, en este caso referido al primario, pero se pueden hacer simplificaciones. Hay un circuito equivalente, este sería exacto, y un circuito equivalente aproximado. Aquí se conecta la carga. La carga no es parte del transformador, es por indicarle aquí nomás. Y la primera aproximación que se puede hacer es cambiar esto del centro al principio. Entonces este ya sería un circuito equivalente aproximado. ¿Por qué? Porque estamos despreciando la calidad de voltaje que se produce entre todos los elementos. Se desprecia. No es relevante, para algunos casos no es necesario considerar, y lo cambiamos acá. Y esto lo reemplazamos por todo esto. Como está en serie, sumamos R1 más R2 y sumamos X1 más X2 y vamos a tener una Z equivalente. Entonces lo podemos representar por una sola impedancia. Un Z equivalente. Y aquí igual tenemos la rama en paralelo que representa las pérdidas en el núcleo, pero la ponemos al principio y estamos, ya no es tan exacto porque estamos despreciando la calidad de voltaje que se produce. O sea, estamos simplificando, porque en algunos casos no nos afecta mayormente lo que ahí se pierde, sobre todo cuando son enormes transformadores, de sus cuantos megawatt, yo le dije que se medía en volanter, no watt. Entonces, para lograr los cálculos, sobre todo en FED y en protecciones, donde estamos manejando grandes potencias, consideramos un circuito equivalente más aproximado. Y el más aproximado a todo es cuando esto también lo despreciamos y al final representamos el transformador solamente por una Z equivalente. Decía Z equivalente, planteamos voltaje primario, voltaje secundario, referido al primario, y este sería el circuito equivalente más aproximado de todo. Y normalmente en CEP los transformadores los consideramos por una impedancia y nos dan un porcentaje de impedancia en tanto volumen para simplificar algunas cosas. Pero estamos despreciando algunas pérdidas. Creo que cuando estamos hablando de
insignificante comparado con las grandes magnitudes que se manejan. Y si se considerara todo esto, imagínense cómo serían de complicados los cálculos. A pesar que se simplifican, igual son complicados. Pero, y en realidad se vio que el porcentaje de error que se comete es poco. Y por último se puede compensar con algún factor. ¿Alguna duda? Ya. Entonces vamos a mostrar lo que vamos a hacer. Primera cosa, un transformador hacer una inspección y la edición, ver el tipo de núcleo. Existen varios tipos de núcleo. ¿Qué tipo de núcleo que entregaste? ¿Un acorazado? Eso sería un tipo acorazado. ¿Lo puedo botar? Sí, claro. Un tipo acorazado. Lo que pasaba en la rodilla. Porque habrán visto que hay varios tipos de núcleos. Y dependiendo, algunos tipos de núcleos tienen menos pérdida, menos flujo que se dispersan en el aire. Y los más perfectos son los toroidales. Que sería un toroide, un picador. Y esos son los que pierden menos flujo en el aire. Ese es el flujo de dispersión. Entonces, un núcleo simple abierto tiene más pérdida que este. O sea, este transformador tendría mejor rendimiento que otro. Entonces, este sería el flujo simple, ¿cierto? En que aquí se va a producir la mayor parte del campo se va a realizar por el núcleo, ¿cierto? Núcleo magnético, o sea, flujo magnético. Pero va a haber una parte del flujo que se va a dispersar y también hacia afuera. Entonces todo este núcleo se pierde. Y cuando usamos, y tenemos las dos bobinas en las piernas laterales, ¿cierto?, del núcleo. Ahora, si tenemos un núcleo acorazado como ese, tenemos entonces en el núcleo acorazado, tanto primario como secundario van en la pierna central, como en el caso de cristal. ¿Cómo se llama este tipo de núcleo? ¿El primero cómo se llama este tipo de núcleo? Abierto puede ser. No recuerdo en este momento el nombre, pero es abierto, simple. Pero este sería acorazado. ¿Por qué? Porque si las bobinas van aquí, tanto la primaria bueno, la primaria puede ir encima de la secundaria, una encima de la otra, como es el caso. Pero también hay transformadores que llevan dos carretes, un carrete arribita y otro carrete abajo. Entonces podríamos tener la otra bobina, una va a ser primaria y la otra va a ser secundaria, pero están todas en la misma pierna del núcleo. ¿Le puedo hacer una consulta? Disculpe mi ignorancia, pero ¿por qué razón en este mismo caso del acorazado poco? ¿Usted cómo sabe dónde saca, por ejemplo, los 220 volts? Si está aquí o lo saca por acá.
lo veo aquí, por eso digo, de mi ignorancia, de mi simple vista, yo puedo decir que igual puedo sacar los 220 aquí y otro saco los 210. Claro, ahí cuando se construye, la persona que lo construye tiene clarito cuál va a ser primario y cuál va a ser secundario y va a calcular la cantidad de vueltas de acuerdo al voltaje y la alimentación. Porque se determina una cierta cantidad de vueltas por bol. Ya, correcto. Por ejemplo, pueden ser 5 vueltas por cada bol. Ya. Entonces, si yo lo voy a alimentar con 220, tengo que multiplicar 220 por 5. ¿Cuánto sería eso? Serían un poco más de 1050. No. 1100. ¿Cómo anda tan perdido? 220 por 5. Sí. O hagámosla más fácil, digamos 10 pilas por No, bol. 1100. Son 1100. Ya, entonces 1100. Y después yo quiero devanado de 110. Y la relación esa de pilas por bol se mantiene. Entonces, si yo quiero menos voltaje, tengo que darle, o sea, si quiero la mitad de voltaje, tengo que darle la mitad de vueltas. 550 a cada uno de las bobinas. Ya. Eso es cuando se construye. Pero si yo después tomo este transformador y no sé cuál es el primario y cuál es el secundario. Tengo que tener alguna idea de cuál es el voltaje de trabajo. Si no lo conozco, necesito de una fuente variable de voltaje alterno para hacer el ensayo. Entonces tomo cualquier bobina y la alimento con un cierto voltaje. Voy a empezar con un voltaje bajo. Lo voy subiendo y voy tomando la temperatura. Y el transformador debería trabajar tibio, pero no caliente, no al extremo de quemar. Cuando ya el transformador en vacío se está calentando es porque tiene demasiadas pérdidas en el núcleo. Y significaría que el núcleo se está entrando en la curva de saturación. Se está saturando. Entonces hay que bajar hasta encontrar un punto donde el bobinado se mantenga tibio, apenas tibio. Y ese podríamos elegirlo como tensión de trabajo. En el caso que no conozcamos nada del transformador. Entonces, ya conociendo eso, podemos con un voltímetro medir el voltaje en los otros bobinados. Y ahí vamos a ver si elevan o reducen. Con esa fuente de corriente constante, ¿cierto? Con ese voltaje. Perdón, con ese voltaje ahí. En esa bobina que estamos alimentando. Ya, correcto. Vale. Ya. Si nosotros nos equivocáramos y estuviéramos alimentando uno de los secundarios de este, y vamos a ver que más o menos en los 100, 120, por ahí, el transformador está trabajando correctamente, y si subimos el voltaje y vemos que se empieza a calentar en forma excesiva, tenemos que bajarlo, porque está en vacío, no está alimentando nada. Entonces, por eso es que el transformador debe estar casi frío, porque no está entregando nada. O sea, solamente estarían las pérdidas propias del núcleo. Entonces, si yo alimento uno de los secundarios y encuentro que más o menos con los 100 volts trabaja bien, 110, y yo mido lo otro, voy a ver que uno tiene el mismo voltaje que estoy aplicando y el otro va a tener el doble. Pues ahí voy a determinar cuál sería el bobinado de 220, cuál es el de 110 y cuál es el de 110. Esa es una forma. La otra forma es midiendo la resistencia óhmica. El lado de baja tensión tiene menos vueltas, por lo tanto tiene menos alambre y la resistencia debería ser menor. O sea, menos alambre y de mayor sección, porque si el voltaje baja, la corriente aumenta. En el lado de alta va a circular menos corriente que en el lado de baja. Si yo alimento el lado de alta, voy a medir una corriente, y en el lado de baja, con una carga, la corriente va a ser mayor.
¿Por qué? Porque el voltaje baja. Y el producto B por I tiene que mantenerse más o menos. Recordé un proyecto que vi en la televisión, donde estaba comentando eso, con un transformador de un microondas, que hacía un experimento, efectivamente eso. El voltaje era pequeñísimo, muy bajo, pero la corriente era alta a tal nivel que lo usaban para soldar metales. Claro. A ese punto, sí. Me acordé Pero con poquitas vueltas, con muy pocas vueltas. Como con 2 vueltas, 3 vueltas. Pero era muy peligroso, decían, que pese a que el voltaje era muy bajo, pero era extremadamente No, el peligroso. peligro de los transformadores de microondas, o sea, tal cual están en microondas, es que entregan en secundario un alto voltaje sobre 2000 volts. Entonces, si las personas que están manipulando eso alimentan con 220 y llegan a tocar el secundario, se van a electrocutar. Correcto. O sea, eso es lo que advierten que tengan precauciones con el transformador de microondas, pero es por eso. Y lo que hacen es, le sacan el bobinado secundario que es de alto voltaje, dejan solamente el de 220 y en el espacio que queda le meten un alambre grueso, un par de De vueltas, menos vueltas. y con eso hacen una soldadora de punta. Exactamente. Encontré maravilloso. Pero ahí ya no es, deja de ser peligroso, porque ya no está la bobina de alto voltaje. ¿Y la corriente, al ser altísima, no afecta a la persona? No, Tampoco. no. O sea, Cuidado. la corriente depende de la carga, de la resistencia. Y para un voltaje de 2-3 volts Claro. no te pasa nada. El cuerpo humano tiene alta resistencia, entonces no hay peligro si toca un voltaje bajo. El problema es cuando los voltajes son de miles de volts, ahí por el cuerpo va a circular una corriente suficiente para dañar a la persona, a quemarlo. Pero si el voltaje es bajo no le pasa nada. Y la corriente depende del consumo. La corriente no va a pasar por el cuerpo. Cuando estamos sometidos a un voltaje alto, sí, hacemos que circule una corriente por el cuerpo, porque el voltaje potencial es alto, diferencia potencial. Pero si tenemos un voltaje bajo, aunque esa fuente sea capaz de entregar miles de amperes, no te va a pasar nada. Se puede decir como que se rompe la rigidez eléctrica del cuerpo, ¿no? Con un voltaje alto, Sí, se rompe la rigidez. Y Se eso rompe la circula la corriente. claro. Pero con un voltaje alto, pero no con un voltaje pequeño. Sí, porque los transformadores que son con aceite, a la aceite se le hace pruebas de rigidez eléctrica y claro, Se pierde la aislación a veces cuando Claro. está malo. claro, entonces depende del nivel de voltaje que corte, tú mides de la carga de aceite. Entonces si es muy baja, porque el aceite está malo. Como ha ido gran parte de la clase, pero no sé si Sí, entonces no son cosas interesantes. Sí, eso mismo que le preguntaba, es que no sabía, yo Claro. a simple vista no lo veo. Claro. Eso No, y eso que yo lo estoy diciendo son consejos prácticos que no se lo van a enseñar ningún profe de acá, Correcto. porque están Ah, a otro nivel. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Ya, ¿Qué pasa si yo dejo, por ejemplo, alimento 220, ¿cierto? Y tengo dos bobinas de 110. Y que dejo uno de los bobinados abierto, no pasa nada, ¿cierto? no. ¿No? Si tú trabajas con solamente un cabo, suponiendo que no lo pones en paralelo Claro. y conectas la carga arriba, ¿no? Esto queda abierto y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si no? Porque lo Pero, la corriente que podría entregar aquí ya no sería 9,1, sería 4,55. Claro. O sea, ya no sería lo mismo la presa, serían 500 por ampere. Lo que estaría suministrando la capacidad máxima que tiene una sola bobina. Esta bobina puede entregar 500 por ampere y esta otra bobina 500 por ampere. Si yo las conecto en serio en paralelo, ahí tengo los 1000 por ampere. Dependiendo de si la conecto en paralelo, voy a tener 110 volts con 1000 por ampere o voy a tener 220 con 1000 por ampere. Y si fuera un transformador de corriente, como cuando hay transformadores de medida, ¿cierto? Que Sí. voltaje y corriente.
Si fue un transformador de corriente, ese debería estar en cortocircuito uno de los bobinos. Ah, sí, transformador de corriente. Si tiene un voltaje enorme ahí. Eso lo van a ver en el laboratorio de protección el próximo semestre. El próximo semestre vamos a ver eso. Vamos a sacar transformadores de corriente. Estos serían transformadores de potencia y de voltaje. Profe, a esta escala pequeña de transformadores no hay problemas de campo eléctrico, ¿cierto? No, porque el voltaje es bajo. El campo eléctrico lo provoca el voltaje. Claro, correcto, sí. Pero no... Y la alta corriente provoca un campo magnético. Y ahí tendría un campo electromagnético. Correcto. Pero si el voltaje es bajo, el campo eléctrico también es pequeño. O sea, existe, pero es menos. Y así, una consulta. ¿Yo puedo conectar estos dos para tener más voltaje? ¿O no? Yo no Correcto. puedo hacerlo. Entonces, el campo magnético aumentaría. El electromagnético, El doble. Lo que entrega uno y lo que entrega el otro. Ahora, yo puedo conectar los secundarios para sacar los 20. Y también lo puedo conectar para sacar los 20. Y los podría conectar en serie con y tendría 440 volts. ¿Puedo hacer eso? Claro. Con la corriente máxima se queda 4,55, porque estarían en serie. Correcto. Ahora, si yo pusiera los 4 secundarios en paralelo, tendría 9,1 por 2, serían 18,2 amperes, pero con 110 volts. O sea, puedo hacer todas las combinaciones posibles. Pero para poder conectar transformadores en paralelo, debe cumplir ciertas condiciones. Primero, conocer la polaridad, lo que ya les expliqué. Porque si me quedo con la polaridad, El mismo voltaje, primero. y hago un cortocircuito con el doble de voltaje, sería como 2 fuentes en un cortocircuito. ¿Y qué otra? Si los conecto. Sí, si los conectan en paralelo con 6 si los conecto en paralelo. Sí, puedo hacerlo. Sabiendo es que te dijo que se tienen que cumplir una cierta condición. Perdón. Sí, ¿no? Una condición era la polaridad, porque conocer la polaridad y respetarla en el momento de hacer las conexiones. Correcto. Y la otra condición importante es que el voltaje en vacío sean iguales. Sean iguales. Y la tercera condición es que la impedancia interna de los transformadores sea lo más parecida posible, porque la impedancia interna influye en la distribución de carga. ¿Cuánto toma un transformador? ¿Cuánto toma el otro? Si los transformadores no son gemelos, en este caso serían aproximadamente iguales. Trataron de hacerlo iguales. Entonces, aceptemos que son iguales. Si los ponemos en paralelo, las corrientes se van a distribuir en parte igual, mitad y mitad. Pero si el transformador tiene otras características, tiene otra impedancia interna, otra impedancia, ¿cuál va a tomar más corriente al alimentar una carga? Por ejemplo, una carga X con tanto consumo. El de menor impedancia va a aportar más corriente al sistema. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, porque si hay demasiada diferencia, uno podría trabajar sobrecargado y el otro superaliviado, porque no se va a distribuir en forma equitativa la carga. Ahí es donde es importante conocer el circuito dinámico. ¿Tiene que ver el tipo de transformador? Si yo tengo un acorazado y otro que sea abierto, como bien mencionó, ¿se puede conectar? Sí, se puede. Tomando en cuenta lo que se dijo. Pero seguramente no van a ser exactamente iguales y uno va a tomar más corriente que el otro. Pero lo importante es que ese desequilibrio no sea excesivo. Significativo, Claro. Y que ninguno trabaje sobrecargado, porque si le cargamos la mata a uno, pues ese traje caliente empieza a echar un mito y el otro, nada. Claro, entonces lo ideal es que sea lo más parecido posible. La profe, en
máquinas calculamos, porque si lo que usted decía, de que claro, tiene que ser el mismo voltaje y la polaridad. Sí. Y pueden trabajar con impedancias distintas, pero ¿qué pasa? Dice usted, de que trabajan disparejos, entonces Claro. al final uno va Y no se va a estar- poder- Claro. y no se aprovecha todo el potencial. Claro. ¿Cómo se llama? Pero a veces sirve cuando no hay otra alternativa. Claro. Cuando necesitamos alimentar una carga de más consumo y echamos mano a lo que hay. Pero tenemos que conocer las características para saber cuánto va a tomar uno y cuánto va a tomar otro. Hay que tomar precaución. Sí, el potencial total que van a entregar, pues. Pero Claro. bueno, van a... Y que aparte que si se trabaja sobrecargado le estamos quitando la vida útil al transformador. Claro, sí, y el trabajo es demasiado variante. Bueno, en el caso de los monofásicos no hay tanta complicación. Aparte de las que ya hemos mencionado. Pero cuando es un transformador trifásico, ahí hay que tener mayores precauciones. Ahí hay que, aparte de conocer la polaridad, tenemos que conocer el tipo de conexión. Pues usted sabe que se pueden conectar en estrella, en delta o en zigzag. Cuando hay dos bobinas secundarias, se pueden conectar formando un zigzag. Entonces hay varias posibilidades de conectar un transformador. Ese no lo conozco. El zigzag no sé, yo preguntaron si el zigzag, en teoría no lo vamos a ver. No lo van a ver. No digo que no estaba contemplado el zigzag. Yo derechamente no lo conozco, De profe. teoría, por lo menos. Pero Sí. eso lo ocupa para sacar cuando hay una delta y intentamos sacar un neutro, se ocupa el zigzag. Por lo menos No. eso es la utilidad que yo he visto por lo menos. Bueno, ajustar los voltajes es necesario porque como los voltajes no van en fase, hay que sumarlo vectorialmente, no escalarmente. Y ahí hay que tener cuidado, depende de cómo se conecten y si la polaridad está para un lado o para el otro, se va a producir un cierto desfase entre las tensiones primarias y secundarias. Entonces ahí están los índices horarios. No sé si le hablaron de los índices horarios. Sí, Delta estrella, o sea, una mayúscula, correcto. por ejemplo, delta estrella 0. ¿Qué significa eso? Que el primario va en delta, el secundario está en estrella y el desfase entre una tensión del primario y el secundario es 0. Y si invertimos algunas cosas, vamos a tener otros desfases, otros ángulos. Sí. Eso fue cuando hicimos un reloj. ¿Tienen clase a continuación? Sí, sí. Espera ahí. A ver. Esta clase, profe, termina a las 5. Sí. Y ¿Qué es eso? sí, son como 10 minutos de. Ya ahora pensamos en algo distinto. Voy a buscar un cable a proyectar Ya. Ok. de la materia, no tan teórica. Pero lo importante Es lo que le va a servir. nada más. Entiendo. ¿Puedo cerrar un poquito la cortina? Sí, no tiene nada. Con el señor Rebelde.
¿Ves? Sí. Acá hay un poquito. Por ahí. Ahí sí, ahí sí. Bueno, ahí tenemos una línea trifásica L1, L2, L3. Ahí coloqué las bobinas primarias de un transformador trifásico. Está la bobina A, B y C. Esto yo lo puedo conectar en delta o en estrella. Aquí yo elijo la conexión. Profe, disculpe, ¿está haciendo lo mismo? No. Bueno, ya. Digo, ¿cierto? Ay, no se está diciendo. Por lo menos aquí, Yo tengo una discapacidad, Estamos pero bueno, pensando mucho. aquí no tenemos nada conectado. Puede ser al lado. El grupo de Bueno, ya. ya hice. Aquí yo conecté el primario en estrella. Tengo la bobina A, la B y la C. Y un terminal, aquí está llamado A y A', B, B', C, C'. Unimos por un lado y tenemos la conexión estrella. Y acá tenemos el diagrama fasorial. La tensión de la bobina A sería la línea 1, de la bobina B sería la línea 2 y la línea 3 la tercera, C. Ya está indicado los diagramas fasoriales correspondientes al primario del transformador. Y aquí tengo la bobina secundaria de un transformador trifásico. Igual, aquí están los fasores, no están conectados, están así avanzados. Esto yo también puedo elegir cómo lo conecto. Lo puedo conectar en estrella, lo puedo conectar en delta y puedo hacer un montón de combinaciones. Voy a elegir esta. Estrella también. Ya, uní aquí, el lado secundario está con letras minúsculas, el lado primario está con A mayúscula, A' mayúscula. Aquí tengo A minúscula, A' minúscula. Si yo uno todos los que tienen prima, y acá tengo las conexiones de salida, y dependiendo en qué orden yo conecte la línea de salida que voy a alimentar con el transformador, va a ser el desfase que voy a tener. Por ejemplo, voy a elegir este y 1 a la línea 1, o sea, el voltaje de la primera fase o de la primera línea del transformador lo voy a conectar a la línea 1, la segunda, ¿cierto? La B la voy a conectar a la línea 2 o a la línea, y la tercera a la línea 3. Entonces, ahí tendría ya una conexión de entrada, ¿cierto?, en estrella, salida en estrella, y me quedaron los voltajes en fase. El voltaje L1 mayúscula está en fase con el voltaje I1 minúscula y nos da un índice horario I mayúscula y minúscula 0, o sea, 0 grados de desfase entre primario y secundario. Si yo voy a conectar dos transformadores trifásicos en paralelo, tengo que conocer el índice horario para poderlos conectar y para que me coincidan los voltajes y no haya circulación de corriente entre las bobinas. Porque esa es la importancia, que cuando se ponen en paralelo no tiene que existir circulación de corriente entre ellas, sino que simplemente toda la corriente debe ser hacia la carga, pero no entre las bobinas. Si se cumplen estas condiciones, no hay circulación de corriente entre las bobinas y es capaz de entregar toda la potencia hacia afuera. Como les digo, cuando el transformador trabaja solo, no importa mucho el tipo de conexión.
Me importa más que nada las tensiones primarias y secundarias. Pero cuando ya tenemos que aplicar transformadores, cuando hay que hacer el paso de transformadores, como son las subestaciones grandes, normalmente hay varios transformadores que se conectan en paralelo para poder absorber la carga, la demanda de energía. Ya, esa era una posibilidad. Yo podría cambiar el orden. Por ejemplo, ¿qué pasó aquí? Antes yo tenía unido todos los terminales prima, A', B', C', unidos. Ese era el neutro del secundario. Ahora yo uní el otro lado. ¿Y qué me quedó? Que la tensión primaria, o sea, el L1, está desfasada en 180 grados con la tensión, o sea, una de otra. Profe, es igual a estrella. Igual es estrella, Pero está con desfase. pero está desfasado en 180 grados. Ya. Entonces, ¿qué tengo? Un índice horario I mayúscula y minúscula 6. ¿Qué significa el 6? Es un factor que se multiplica por 30, porque los grados van de 30 en 30. Y si esto lo hacen en forma geométrica, lo usan, porque se puede hacer a mano, y geométricamente siempre van a haber 30 grados, o sea, va a ser un múltiplo de 30. Por eso 6 por 30, 180. 180 grados. A ver, veamos, cambiemos la conexión del primario. Pongamos una delta. ¿Qué pasó? Si yo uno de esta forma las bobinas primarias y dije igual la secundaria, ¿qué pasó con la L1? Va a estar desfasada con la I1 del secundario en 7 por 3, 210 grados. Entonces ahí, este es el diagrama fasorial de salida. ¿Por qué se llama índice horario? Porque este representa un reloj. Y cada numerito, que es el índice, va de 30 en 30, igual que un reloj analógico. Espero que se ve muy bien. Entonces yo el transformador trifásico puedo conectarlo de múltiples formas y voy teniendo diferentes. Si yo cambio el orden de la alimentación ahí, me va a cambiar todo. Dejemos ordenado primero. Que acá se desconecta. Voy a conectar en delta el secundario. Y ahí tengo el diagrama fasorial de primario y secundario. Tengo que elegir la salida. ¿A qué terminal lo voy a llamar L1, L2, L3? Porque yo puedo elegir. Puedo decir que la L1 está en medio, o que la L1 está al extremo derecho, o está al extremo izquierdo. Voy a hacerlo lo más lógico posible, hacer que el extremo izquierdo sea el L1. L1, L2, L3. Y ahí tengo delta, 0. Porque se fijan, está igual. Aquí estoy alimentando por A, B, C sin prima. Y aquí estoy saliendo por A, B, C minúscula sin prima. Por lo tanto, el desfase de esta dimensión es 0. Y aquí tengo los dos, digamos, sería como el horario y el minutero que están justo marcando las 12:00. Y así, hay múltiples combinaciones. Este pequeño software permite simular eso, pero hay toda una teoría para
Delta y esto se puede dibujar así en forma geométrica, en forma bien cuidadosa. Y ustedes pueden saber la conexión zigzag. Hay sentido una conexión zigzag. Delta Z0. El zigzag es porque tiene dos secundarios y yo los puedo combinar para obtener diferentes desfases. En fin, era para darle una idea de lo que estábamos hablando. Bueno, ustedes pueden investigar un poco más. En YouTube hay bastante información. Lamentablemente no alcanzamos a garantizar nada, pero seguramente en la próxima clase lo vamos a hacer. Como tenemos unas sesiones para recuperar, en la próxima clase vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho ahora, que nos fuimos puras explicaciones, pero en la otra ya vamos a entrar de lleno a conectar. Bueno, y al final de la próxima clase me entregan un informe, o sea, después que hagamos la clase 2, después para hacer la siguiente que tengamos clase, me entregan el informe 1. Ya. ¿Vale?